Muy buenas tardes, bienvenidos a la presentación del segundo libro de Manuel Torrecillas Sorio, Dos a Dúo, que en esta ocasión vamos a celebrar en Casa Mediterráneo. Así que, en primer lugar, quiero dar las gracias en nombre de la familia Torrecillas al director de Casa Mediterráneo, Javier Ergueta, que no nos ha podido acompañar hoy porque está cumpliendo con sus funciones en el Día de Europa junto a la UIPO, pero que le habría encantado estar porque no hay nada que le guste más a Javier que ver la casa así de llena. También a todo su equipo por la cesión de este espacio tan mágico y la buena disposición a colaborar en todo cuanto les hemos pedido. Bien, dicho esto, quiero saludar a todo el público que hoy nos acompaña, muchísimo público, por cierto, con un cariño especial a los miembros de APSA, a cuyo beneficio se destinará la venta del libro que presentaremos en unos minutos, a los ponentes y, por supuesto, al autor, a quien quiero agradecer personalmente que de nuevo me haya elegido para actuar de mantenedora de este acto. Gracias, Manuel. Bien, pues con permiso de Juan Bravo Castillo, que ha prologado magistralmente Dos a Dúo, debo decir que leer este libro ha sido para mí tremendamente inspirador. En él se relatan dos maravillosas historias de superación y amistad, la de Julio y la de Rafael, que el autor además va aderezando con el componente de la familia, el amor, los valores, y todo ello contado de forma clara, sencilla y tremendamente humana. Manuel nos mete en esta historia y nos muestra no solo al personaje, sino la interioridad del mismo, su corazón, sus sentimientos, sus miedos, sus ambiciones. Es una historia de éxitos, los profesionales y los personales. Una historia que nos lleva a pensar que todo es posible, que somos capaces de cualquier cosa, aunque no contemos con las mejores condiciones de partida. Pero sobre todo es una historia que nos muestra la importancia de la amistad, del valor, de la perseverancia y, repito, lo más importante, del amor y de la familia. Así que además de lograr mantener la atención constante hasta la última página, que desvela un final sorprendente, el autor ha conseguido hacer pedagogía e invitarnos a reflexionar sobre cuestiones que en los tiempos que corren tenemos algo olvidadas. De modo que personalmente les recomiendo su lectura porque les aseguro que van a disfrutar. Enhorabuena, Manuel. Enseguida voy a dar la palabra a los ponentes, pero antes quiero que conozcan a alguien muy especial. Ella se llama Carolina Miguélez, es una joven alicantina cuya pasión desde niña ha sido la escritura. Es autora amateur y participa de forma activa en varios blogs de literatura y poesía, canalizando a través de sus textos su enorme creatividad y sensibilidad. Además, Carolina es una persona con discapacidad intelectual y ha sido usuaria desde su infancia de distintos recursos de APSA, acudiendo en la actualidad al Centro Ocupacional Terramar de la asociación. Hoy va a compartir con todos nosotros su personal visión del mundo de las letras y de la novela que hoy presentamos. Así que les pido que reciban con un fuerte aplauso a Carolina Miguélez. Buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy contenta y agradecida de estar aquí en la presentación de Manuel Torrecillas y hoy os voy a leer un fragmento que yo misma he escrito para esta ocasión tan especial. Toda historia comienza con algo. A veces es un nacimiento, una fiesta, la mudanza de una familia, una ruptura o una historia de amor. Los comienzos pueden ser difíciles o no, pero lo que es seguro es que están cargados de dudas, pues nunca se sabe cómo va a resultar el desenlace final.
A lo largo del trayecto de nuestras vidas, escribimos un libro repleto de historias y de sueños. Durante el camino hay momentos que te cambian la vida, momentos que te marcan, momentos que jamás quisieras olvidar. En cambio hay otros que quisieras borrar. Esta historia, titulada Dos a dúo, tiene momentos de todos estos, pero sobre todo tiene mucho de pasión. La pasión es un elemento fundamental en cualquier historia en la que se quiera triunfar. Hace que la vida sea más emocionante, es el motor que da alas a nuestros sueños. Y al igual que los protagonistas de esta historia, que tienen una pasión por la música o por la tauromaquia, yo también tengo mi propia pasión. Cuando era niña, rebosaba inocencia, soñando cosas maravillosas, sin importarme si se podían hacer realidad o no. Al hacerme mayor, veo todo de una nueva perspectiva. Últimamente, las cosas han cambiado mucho para mí. Y si digo que tal vez me gustaría que mi vida fuera de otra manera, mentiría. O al menos no estaría diciendo toda la verdad. Yo creo que las cosas están así por algo. En ocasiones me da rabia no poder alcanzar todo lo que alguna vez me planteé y me siento triste, pero en el fondo no cambiaría mi vida por nada en absoluto. A día de hoy he luchado y sigo esforzándome para poder elegir de qué manera veo el mundo. Aunque durante el trayecto me hayan ocurrido cosas no muy buenas, yo decido cada día dar un pedacito de mí para mejorar mi presente, superar todos los baches y levantarme con más fuerza cada vez, porque yo puedo ser la superheroína de mi propia vida. Manuel Torrecillas y yo compartimos la misma pasión. Mi sueño es llegar a ser una buena escritora. Cuando escribo, conecto de una manera casi mágica con mi alma y con las profundidades de mi ser. Me olvido del mundo que me rodea. Siento que puedo cabalgar entre parrafadas de letras plasmadas con mi corazón de tinta. La historia que ha escrito Manuel habla sobre la amistad y sobre la familia, sobre trocitos de sus vivencias, sobre los sucesos que transcurren a lo largo de una vida. Los personajes del libro, Rafael y Julio, tienen una amistad indestructible que no conoce límites. En mi historia personal, tener a mis amigos, a mis tesoros, me genera seguridad y confianza en mí misma. Me siento afortunada por poder compartir mis alegrías y mis tristezas, mis vivencias, mis pensamientos, mis aventuras sin esperar nada a cambio, como dos a dúo. Nosotros somos los responsables de definir nuestro futuro. A pesar de que nadie puede elegir las cosas que nos pasan, sí podemos elegir cómo actuar frente a ellas. Podemos demostrar que somos mejores ante la adversidad y las dificultades, encontrar los motivos para levantarnos después de una caída y brillar como lo hacen las estrellas en la oscuridad. Por eso escribiré hasta agotar todos los diccionarios de la lengua española, porque escribir es algo lo que puedo ser completamente yo, demostrando que puedo conseguir lo inesperado, y eso me hace sentir inmensamente feliz. Cuando escribo, comienzo a existir. Cuanto más difíciles son nuestros sueños, más grande es la satisfacción de hacerlos realidad. Yo sueño con alcanzar lo inalcanzable, como la asociación APSA. En mi asociación trabajan unidos por el bienestar de las personas con discapacidad. Incluso cuando hay un diagnóstico médico que apunta a que la persona no va a poder desarrollarse en muchos aspectos de su vida, APSA siempre es una oportunidad para ocuparse de nuestra felicidad. En APSA
hacen realidad los sueños de muchas personas, sueños a veces inimaginables. Gracias a personas como don Manuel, que han peleado toda una vida por conseguir sus sueños y están comprometidas para que otras personas también lo consigan, asociaciones como la mía reciben magníficos apoyos para seguir mejorando. Don Manuel, gracias por aportar su granito de arena para que APSA crezca y sea más fuerte. Eso dice mucho de su persona, que es un gran hombre, dispuesto a ayudar a los demás y que tiene un don para alcanzar sus sueños. Ese es el sentimiento que me llevo de usted, es un modelo a seguir. Y gracias también a usted y a su mujer por haber sabido transmitir esos valores tan importantes a su familia. Es otro de sus méritos, haber inculcado en sus hijos esa nobleza que caracteriza a toda la familia Torrecillas Serna. Y esto me hace pensar en una frase que decía el Principito: lo esencial es invisible a los ojos. Muchísimas gracias, Carolina. Me da la sensación de que no solo vas a ser la heroína de tu vida, sino que ya lo eres. Así que gracias y enhorabuena. Bueno, ahora sí vamos a escuchar a los ponentes. El primer ponente que va a intervenir es Manuel Caballero. Él es matador de toros, como todos ustedes saben, y empresario. Manuel Caballero abrió a lo largo de su carrera profesional todas las puertas grandes de plazas importantes. Tomó la alternativa en Nimes en 1991, confirmando en 1992 y en México en 1997. Caballero es considerado una figura del toreo y tras 14 años de exitosa carrera profesional se retiró en la Plaza México con toros de la ganadería Reyes Huerta. En la actualidad, Manuel es empresario de varias plazas de toros, entre las que destaca su Albacete natal, además de haber sido comentarista de Canal Plus hasta la temporada pasada. Su amistad con el autor se remonta a su infancia, mucho antes de dedicarse al mundo del toro. Así que escuchamos ya a Manuel Caballero. Gracias. Bueno, pues a ver cómo salimos de esta, ¿no? En primer lugar, buenas tardes, buenas noches. Enhorabuena, Manolo, porque tienes un poder de convocatoria espectacular. Me dijeron que íbamos a estar en familia y ahora me doy cuenta que tu familia es muy extensa, Manolo, porque nos hemos juntado aquí mucha gente, lo cual lo agradezco, ¿no? Voy a ser muy breve porque los toreros hablamos más bien en la plaza que delante del micrófono y delante de tanta gente, ¿no? Pero bueno, y además voy a empezar por el prólogo del libro, de un poema de Alberto Soria, que dice que quien tiene un amigo tiene una parte de sí en otra persona, tiene ojos en otros ojos, tiene manos en otras manos. Quien tiene amigos vive muchas vidas, quien tiene muchos amigos habita en todo el mundo. Me ha gustado mucho el poema porque, bueno, pues yo puedo presumir de tener muchos amigos. Incluso pienso que son ellos más amigos que yo de ellos, ¿no? Porque, bueno, hay veces que uno no está las veces que le gustaría estar, aunque también creo que ahí reside la amistad, ¿no? Yo, Manolo, como dicen en México, ¿no? A calzón quitado y, bueno, pues sin querer quedar bien, sin estar aquí por tener que estar, sin compromiso, sin aparentar nada. Yo siempre contigo he tenido una relación un poco, al principio cuando empezamos, yo decía que Manolo para mí es como un padre, ¿no? Luego pasó el tiempo y digo, Manolo es como mi hermano, ¿no? Y al final, cuando nuestras vidas ya confluyeron de una manera tan especial, digo, sí, joder, sí, lo que en realidad Manolo ha sido es mi amigo, ¿no? No ha sido ni padre ni hermano, ha sido un amigo, ¿no? Pero bueno, eso ya lo sabemos todos y, como decía Paco Umbral, aquí hemos venido a hablar de mi libro, ¿no? Y eso es lo que yo voy a intentar hablar un poco, ¿no? De Dos a dúo, ¿no? Dos a dúo, un libro, el segundo libro de Manolo Torrecillas,
Dos vidas paralelas. Dos vidas, un libro en el que me he sentido muy identificado, la verdad, en el libro. Pero bueno, no os aconsejo que leáis el libro porque yo me haya sentido identificado o porque el autor se pueda sentir identificado, ¿no? No, mi grado de presuntuosidad no ha llegado a tanto aún, ¿no? Lo aconsejo por dos cosas, ¿no? La primera, porque es para una causa como la asociación APSA y porque permítanme decir que una cosa que acabo de pensar, que no está aquí escrita ni nada, además aquí hay 4 burrapatos, cuando he visto subir a Carolina Migueles aquí, ha tropezado, se ha levantado y ha empezado a hablar ante vosotros, he dicho, ¿pero qué coño voy a tener yo valor? Valor tienen ellos. Enhorabuena, Carolina. Muchas gracias. Lo segundo porque, bueno, a mí el libro, como siempre que leo algo de gente que los creo superiores a mí, me ha enseñado muchas cosas, pero sobre todo me ha dado a entender que tiene unos valores que yo intento inculcar a mis hijos, ¿no? Que es el trabajo, la constancia, ir por derecho, pero sobre todo es algo tan difícil, pero una vez que está ahí es tan fácil como la amistad, ¿no? Yo creo que el libro es una evidencia de lo que es la amistad en la vida, ¿no? Eso, bueno, pues es difícil de conseguir, como digo, pero una vez que lo consigues es muy fácil de llevarlo a cabo, ¿no? Lo importante que en la vida es tener a gente a tu lado que te ayude, que te aporte, que te sirva de ayuda, de apoyo. También tú, saber escoger a esas personas, ¿no? De que el amor viene solo, no hay que buscarlo. El amor es algo que cuando menos te lo esperas está ahí, ¿no? Y sale y surge. De que la familia, a veces somos tan necios que lo más lo perdemos por lo menos, ¿no? En definitiva, no deja de ser otra lección del ya maestro para mí, Manolo Torrecillas, ¿no? No voy a cansar más y voy a dejar a los que saben hablar y los que exponen las cosas mejor que yo. Gracias a todos, gracias a ustedes por estar presentes, pero sobre todo gracias a estos personajes que están en este libro, a todos, pero sobre todo, y aquí sí que me gustaría que me entendierais, muchas gracias a todos los Julios Torres que han logrado que haya muchos Rafaeles Molinas. Muchas gracias, Manolo, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, maestro. Vamos con el siguiente ponente. Vamos a escuchar ahora a Ángel Luis Prieto de Paula. Ángel Luis es escritor, crítico literario y catedrático universitario. Se consagró especialmente al estudio de la lírica española del siglo XX. Ejerce la crítica literaria en los suplementos de ABC y del País. El profesor Prieto de Paula creó y dirige el portal de poesía española contemporánea de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y es patrono de la Fundación José María Soler. Es premio especial de la crítica literaria valenciana. Vamos a escucharle. Buenas tardes. Muchas gracias a la Asociación APSA. Muchas gracias a don Manuel, que ha tenido el mal criterio de invitarme a mí, que no soy una persona particularmente involucrada en algunos de los asuntos de los que trata en su novela, y que la ha leído como quien se asoma a una realidad ajena, hasta que a la postre me ha terminado atrapando, me ha terminado succionando, y de eso es de lo que vengo yo a hablarles a ustedes aquí. Miren, estos actos, todos, están prescritos. No que hayan prescrito, sino que están escritos con antelación. Porque ustedes saben que yo voy a elogiar la novela. Yo sé que cuando acepto venir aquí, aun cuando no lo hubiera leído, me comprometo a hacer precisamente eso. Y en este orden de cosas, cuando alguien elogia una obra que tenía indefectiblemente que elogiar, tiene que solicitar, si es que el elogio es sincero, en mi caso lo es absolutamente, tiene que solicitar de ustedes que depongan la incredulidad. Esto es, que suspendan por un momento esa incredulidad con la que escuchan siempre al que presenta una obra, puesto que saben con antelación
que no va a hablar jamás mal de ella. Hay un dicho francés que tiene mucho que ver en el ámbito de la academia, en el ámbito de la universidad, que se utiliza para subrayar la falsedad o para subrayar la hipocresía cuando se dice mientes más que una laudatio académica. Bien, en una laudatio, el nombre lo indica, hay que alabar. Yo voy a hablar de la novela y ustedes establecerán el corolario a partir del cual sabrán qué es lo que pienso yo y si por mis palabras les interesa o no leerla. Lo primero que es absolutamente sorprendente es el hecho de que un autor haya realizado un camino parejo al que ese banderillero de don Juan Belmonte, que terminó degradándose, le dijo él en el callejón a un amigo de Belmonte, terminó en gobernador civil. Cuando le preguntaron, ¿y cómo es esto que un banderillero de la cuadrilla, un peón de la cuadrilla de don Juan, haya concluido de gobernador civil? Creo recordar, si la memoria no me es infiel, que de Huelva. Y él contestó así: un proceso paulatino de degradación. Pues bueno, don Manuel, que es una persona sabia, que es una persona con infinitos amigos, o por lo menos con muy numerosos amigos, que es una persona de una familia muy feraz y que es una persona que ha tenido éxito en los negocios y a pesar de ello no se ha hecho odiar, se ha puesto degradándose, se ha puesto a escribir cuando muchas personas ya, escritores de profesión, abandonan la pluma y hacen lo que Cide Hamete, la cuelgan para no tocarla más. Yo leí la segunda obra antes que la primera, o sea, deshaciendo el camino lógico que hay que recorrer. De tal manera que cuando leí la primera, cuyo título termina en unos puntos suspensivos, para omitir una expresión que es más bien tabernaria que académica, don pasivo, pasivito y la madre que luego puntos suspensivos, perdón. Cuando la leí me percaté de que había un camino bastante bien trazado, a pesar de que no creo que el autor, cuando empezó a pergeñar la segunda novela, pensara que tenía que superar la primera. Sencillamente estaría estableciendo otra historia. Porque la primera novela es una novela de tipos arquetípicos. Es una novela de personajes que representan conceptos. Como los autos sacramentales de Calderón, los personajes tienen nombre propio, pero los nombres propios remiten a ideas, remiten a conceptos, remiten a valores, o sea, no tienen vida propia en el sentido de que son personajes que están hechos desde el principio y que son planos. En la segunda novela, sin embargo, ha habido para mí un despliegue de algunas de las virtudes que estaban agazapadas, que estaban larvadas, que estaban medio escondidas en la primera y que de repente han explotado. Yo diría, yo sé que ustedes no son mis alumnos y que por tanto no debo utilizar muchas palabras esdrújulas ni polisílabas, pero hay algunas que hay que utilizar. Digo palabras tecnicismos. Es una forma de referirme a los tecnicismos aburridos con que los teóricos de la literatura suelen masacrar la literatura que nos apasiona. Es una novela de autoficción. Aunque él no me ha querido decir, y sospecho que no lo ha querido decir a nadie, en qué consiste la similitud de lo que se nos relata en esa novela con los hechos biográficos que le han acaecido, que le pudieran haber acaecido, que han acaecido a personas que estaban junto a él o que le pudieran haber ocurrido a las personas que estaban junto a él. Pero lo que es evidente, cualquiera que la lea se percata sin necesidad de pasar de la tercera página, lo que es evidente es que se trata de una novela en la que él ha puesto, valga la frase hecha, toda la carne en el asador. Alguna vez los tópicos, como las frases hechas, nos vienen bien porque son verdaderos. Ha puesto la carne en el asador y buena parte de su alma también en el asador o en los folios. Porque ahí es evidente que don Manuel está hablando de personajes a los que ha conocido, esa pareja absolutamente impresionante de dos amigos que lo son en los momentos oportunos y en los momentos nebulosos, en los momentos óptimos y en los momentos en los que se abate la sombra de la desgracia o de la tribulación, y lo siguen siendo,
Y en esos personajes, yo no digo que haya retratado a personajes que existen, aquí hay alguno que se dedica a ello precisamente, hay algún matador de toros, hay algún economista, hay algún músico, pero sí digo que a lo mejor por partes, por parcelas, por rinconeras de cada una de estas almas y de cada uno de estos cuerpos, ha ido construyendo dos personajes que están vivos. Les decía que no eran simplemente arquetipos, los arquetipos son los que responden a una idea preestablecida, sino que son personajes que tiemblan, que evolucionan, que se mueven, que no sabemos del todo cómo son hasta que no los vemos reaccionar. Y antes ha dicho la presentadora que efectivamente el final de la novela es un final que nos abre la puerta a algo en lo que ninguno de nosotros, lectores de a pie, hubiéramos reparado. Lo cual quiere decir que los personajes no son como son indefectiblemente, sino que son como actúan, que es lo que caracteriza a alguien que sabe construir personajes y a alguien que solo sabe retratar arquetipos. No les voy a contar el argumento porque yo tengo la pretensión de que ustedes la lean. No es una novela que se mira estilísticamente el ombligo. No está escrita para que los profesores de literatura hablen de la calidad de las metáforas. Está escrita para que los lectores se entusiasmen, no la quieran dejar, vayan conduciéndose juntamente con los personajes hasta el final del camino. Y en este orden de cosas no seré yo el que les destripe argumentalmente la extraordinaria riqueza narrativa de la novela. Y digo extraordinaria y creo que no es retórica, no es una actitud enfática de un presentador que tiene que elogiar, porque uno se pierde algunas veces en los vericuetos onomásicos, en los vericuetos de los personajes y tiene que acudir después a un índice porque la riqueza, el mapa, el cartograma vivencial de esta novela es absolutamente asombroso. A mí me resulta sorprendente, extraño y diría que increíble si no fuera porque la evidencia no necesita que creamos en ella, esplende, está ahí. Me resulta increíble, pero está ahí. Luego es cómo alguien ha podido construir, ha podido realizar esa especie de constructo donde hay cerca de 40 personajes, no los he contado, pero son muchos, no tantos como en La colmena de Cela, pero son muchos. Están perfectamente imbricados, están perfectamente entreverados, están absolutamente entrelazados en orden a una acción que termina concluyendo en ese corolario final que es el de la sorpresa, cuando se nos abren las puertas del sagrario y nos enteramos finalmente de qué es lo que uno de esos dos personajes iba buscando, que sabíamos que no sabíamos en qué consistía. Solo sabíamos que no lo sabíamos. Sabíamos que su afición a la música, su vocación a la economía, su trabajo en la gestión, no era más que una forma de ir despistando azarosamente a la vida para que al final se nos abran de par en par las puertas de la revelación, que yo no les voy a revelar. Segunda cuestión. Voy a ser yo también breve. La segunda cuestión, y solo habrá tres, tiene que ver con el carácter de esta novela. Yo diría que es una novela autoformativa. O sea, es una novela que los padres deberían aconsejar a los hijos y los padres deberían leer con la voluntad de aprender 3 o 4 cosas que quizás cuando las aprendan entiendan que ya las sabían. Pero cuando se ven de esa manera esplendente, cuando se ven de esa manera emergente, cuando se ven, como dicen ahora, sobre la mesa, las aprendemos a pesar de que las habíamos oído alguna vez. Decía el poeta mexicano Amado Nervo que lo original es aquello que no sabemos muy bien de dónde lo hemos tomado. Pues bien, algo parecido puede ocurrir a este particular. Ninguna de las cosas que nos dicen son cosas que no hubiéramos oído alguna vez, pero cuando las vemos como una especie de pozo moral, que es el que está debajo de cada uno de los personajes, aprendemos algo a pesar de que sí lo habíamos oído. ¿Y en qué consiste lo que aprendemos? Miren, he dicho que se trata de una novela moral, de una novela autoformativa. Las grandes novelas no son novelas que nos dibujan personajes que ya están hechos desde el principio, sino que nos presentan los personajes que se están haciendo en el curso de la novela. O sea, son personajes que se terminan de hacer cuando cerramos la última, cuando damos la vuelta ya a la última página. Pero
en el curso de su pergeño, en el curso de su realización, nosotros estamos ahí junto a ellos. Esas novelas Bildung, dicen los alemanes, la novela formativa, necesitan primero de unos personajes jóvenes, en este caso el torero y el que se bandea entre disciplinas diversas, músico, economista, etcétera, que son amigos del alma, que terminan siéndolo, pero cada uno de ellos en su ámbito, en un ámbito distinto. Estos personajes tienen un Pigmalión, y Pigmalión no es otro que el maestro que quiere muchas veces resarcirse de los fracasos de su vida en la persona de los discípulos. No hay ningún buen maestro si no es superado por sus discípulos. Y esta novela está llena, está absolutamente sembrada de personajes que ejercen de Pigmalión, o sea, que construyen una escultura de la que se terminan enamorando. El maestro de música, el dueño de los grandes almacenes, el ganadero que ejerce de padre con el joven torero hasta que llega el momento culminante de su éxito absoluto, y una sarta de personajes que ejercen de Pigmalión o que ejercen el magisterio con los jóvenes que se están construyendo y que se están constituyendo. Para mí los cuatro rasgos apuntados muy someramente que emanan de esta novela, de este proceso de aprendizaje, serían los siguientes. El primero, y si don Manuel no está de acuerdo, que disimule, porque ahora estoy yo en el uso de la palabra. El primero, a ver si acierto, a ver si concordamos, que el magisterio consiste en frenar, consiste en decir esto no, pero no puede consistir en ir contra la naturaleza de las cosas. Entonces, nosotros podemos hacer que alguien se dirija por un camino, podemos hacer que alguien propenda en una dirección determinada, pero no en contra de la naturaleza. Decía Cicerón que eso es tanto como los idiotas labradores, no los labradores, solo los labradores que son idiotas, que se empecinan en cultivar viñas donde en una tierra que es de otra índole, en una tierra de trigo, por ejemplo. En este sentido, lo hermoso de esta novela es que nos muestra cómo las tendencias psíquicas de los personajes se van ahormando, se van acotando, se van constituyendo a favor de la naturaleza, pero muchas veces diciendo por aquí no. Para llegar a donde se quiere, muchas veces hay que pasar por donde no se quiere. Augusta, que decían los latinos, per angusta, a lo alto por lo estrecho. Y muchas de las lecciones de esta novela, en la carrera del torero, también en la carrera de Julio, pero sobre todo en la del torero, que es el triunfante, muchas de las lecciones consisten en hacer lo que se atribuye a Domingo Ortega, que es parar, templar y mandar. Lo primero de todo, parar. O sea, decir por aquí no. Ayudar a la naturaleza, pero no diciéndole que sí a cualquier propensión natural a la que nos conduzcan nuestros deseos. En tercer lugar, diría que hay otra lección maravillosa, que me recuerda un poco a los evangelios, a los 40 días de ayuno en el desierto, que para salir hay que entrar. El torero triunfa, no voy a abrir la puerta, diríamos, del argumento, pero el triunfo es el punto de llegada de un proceso formativo, purgativo, que consiste en encerrarse, en interiorizarse y en taparse los oídos a los cantos de sirenas que abundan mucho en el mundo de nuestro entorno. Y en última instancia, yo diría, la última lección de esta novela, que está preñada, plagada y grávida de lecciones, consiste en algo que me llamó mucho la atención cuando lo leí y que se lo comenté a él. Se acordaba perfectamente de quién lo había dicho, en qué punto lo había dicho y en qué contexto lo había dicho. Y es que las personas inteligentes son aquellas que no necesitan pasar por las tribulaciones de la experiencia personal para aprender la lección. Y hay una lección que se nos da en este orden de cosas. La persona inteligente, se dice de Julio, diríamos que los dos personajes de la novela son como Marta y María. Uno más dado a la acción, otro más dado a la reflexión. Uno más físico, más pujante físicamente, el otro más recolecto, más recogido, más espiritual. Pero vienen a ser como Marta, la mujer de la acción, y María, la mujer del embelesamiento. Y entre las dos forman un ser humano absolutamente perfecto. Y decía que una de las lecciones de Julio, del personaje
al que he llamado María, por utilizar la letra evangélica, viene a decir justamente esto que les estoy comunicando. Dicen de él que es tan inteligente que es capaz de aprender en las experiencias desagradables o ingratas que viven los demás. No tiene por qué pasar por la experiencia propia para obtener de ahí su lección. Y concluyo. Miren, esta es una novela que se lee sin tropezar en las palabras. No es una novela en que las palabras nos llamen la atención acerca de sí mismas. Las palabras son como un escaparate absolutamente translúcido y transparente que está tan limpio que no percibimos que está ahí. Diríamos que la acción se nos despliega detrás del escaparate, pero nosotros no topamos con el cristal. De tal manera que es una novela fácil de leer, a pesar de la riqueza de sus personajes, enormemente amena desde el punto de vista de la anécdota, yo diría que muy original en cuanto que hoy es absolutamente inusual lo que ocurre. Hoy en que la maldad tiene tanto prestigio, es una novela de buenos sentimientos, es una novela de buenas personas, es una novela que propende hacia el bien. Diríamos que parece que la ha considerado en su mente una especie de Dios leibniciano que piensa que las cosas están hechas así para la mayor gloria, al mayor en Dei Gloriam, para la mayor gloria de la realidad, de Dios o del mundo. Y esto hoy es absolutamente inusual porque lo que está de moda, sobre todo en la literatura, son los malos sentimientos, los poetas malditos o el envés de la moral. Y esta es una novela que se lee absolutamente para dar la razón a los que piensan que, como decía el poeta Jorge Guillén, que el mundo está bien hecho, aunque tenga una faceta absolutamente terrible. Concluyo con una anécdota que he contado una vez y que se la dije a él. Cuando leí esta novela me sorprendí al ver que la hubiera podido escribir, que era la segunda, y le pregunté si estaba en trámite ya la escritura de la tercera. Entonces yo le conté una anécdota que la leí en cierta ocasión muy penosa, personalmente penosa, a un escritor al que admiro muchísimo, Alfonso Reyes, del que no se habla tanto como de Borges porque no escribió apenas creación, escribía para ilustrar las obras de los demás. O sea, era un escritor que no brillaba y sin embargo dijo del Borges que era el escritor contemporáneo más importante que había en prosa en lengua española, mexicano, y estuvo en los años 20, principios de los 30, perdón, finales de la segunda década, principios de la tercera, principios de los 20, en Madrid, amigo de Juan Ramón Jiménez, etc. Cuando padeció creo que fue el tercer infarto, lo llevaron, en ese momento estaba en Ciudad de México, estaba pululando por cualquier sitio del mundo, porque para eso era embajador y, en fin, un hombre de una vida muy dispersa. Pero en ese momento estaba en México, lo llevaron a un instituto cardiológico y dice que él, esto lo cuenta en una historia documental de mis libros, dice que él en ese momento se despertó entre nebulosas, entre varadas algodonosas, viendo, no sabía si al médico, al personal de enfermería, a la persona que le ponía en vena la sustancia que fuere, o a San Pedro, hasta el punto de que se pellizcó por si es que ya acaso se hubiera muerto y la vida perdurable comenzara de esa manera. Dice que creyó oír a San Pedro diciendo: ¿y este hombre qué hacía aquí? Y le dijeron: pues hombre, este hombre estaba escribiendo un libro sobre Góngora, pero a la sazón tiene muy mal aspecto su futuro inmediato. A lo que San Pedro replicó: pues vamos a dejarlo algún tiempo más en la tierra para que lo termine. Y apostillaba Alfonso Reyes: desde entonces jamás termino un libro sin haber previamente comenzado otro. Pues yo quisiera que el próximo libro, que es el tercero, lo presente quien lo presente, podamos asistir a esa presentación, primero porque lo concluya y segundo porque nosotros estaremos allí. Muchas gracias. Muy bien, pues por último, y antes de cederle la palabra al autor,
Escucharemos a Luis Barcala, alcalde de Alicante, que además de justificar su presencia aquí hoy por ser la máxima autoridad de la ciudad y amigo de la familia, pues yo creo que en su día a día podemos encontrar muchas similitudes con los personajes del libro. Luis, como Julio, tiene que hacer muchos números para cuadrar las cuentas de la ciudad. Y como Rafael, tiene que lidiar todos los días con toros muy bravos, le hace retos muy complicados en el ayuntamiento, aguantar con maestría los envites de la oposición y arrimarse a los problemas de esta tierra para verlos de cerca y así poder afrontarlos de la mejor manera posible. Pero hay un rasgo que Luis comparte con ambos protagonistas y creo que ese es el verdadero motivo por el que nos acompaña hoy. Ese rasgo es su humanidad. Con todos ustedes, Luis Barcala. Gracias, Anabel. Siempre muchísimas gracias por tu amabilidad. Muy buenas noches a todos. Saludar en primer lugar a don Manuel Torrecillas. Es un verdadero lujo y un verdadero placer para mí, un privilegio poder estar compartiendo no solo esta presentación del libro, sino hacerlo desde aquí, desde este estrado, ¿no? A Manuel Caballero, al profesor don Ángel Luis Prieto de Paula, y a Carolina, por supuesto, por esa magnífica introducción que has hecho. Decía el profesor que, bueno, que él se encontraba un poco como fuera de lugar presentando o participando en esta presentación. Al menos el maestro pues formaba parte de alguna manera de la novela. Pues imagínese usted yo. Pero sí, lo hago con todo el placer del mundo y tengo que empezar por decir que he empezado y llevo una buena parte del libro, pero no puedo mentir, y menos en las circunstancias en las que nos encontramos ahora mismo, que no puedo permitirme el lujo de perder absolutamente nada de credibilidad bajo ningún concepto. No lo he terminado, pero lo que estoy leyendo me gusta y me gusta muchísimo. Tuve la fortuna de asistir a la presentación de la primera de las novelas. Esa sí que la leí y la leí completa. Y tengo que coincidir con lo que ha explicado el profesor. Yo creo que entonces don Manuel hablaba de personajes probablemente conocidos, personajes muy bien conocidos a lo largo de una larga y fructífera vida. En esta segunda novela el personaje en sí ya no es tan significativo como los valores y los principios que se trasladan en la novela, lo cual la sitúa en una clara evolución. No voy a entrar en el análisis y mucho menos en la crítica después de lo que hemos estado escuchando y de las doctas palabras del profesor Prieto. Pero sí que me voy a permitir, porque tengo como pasión la lectura y lo tengo desde siempre y de una forma probablemente compulsiva, lo cual me supone bastantes problemas a veces. A mí me recuerda, evidentemente, a ese texto claro que ha expuesto, a ese texto de literatura castellana, donde no es la retórica lo importante, pero sí la claridad de las ideas bien expuestas, y me recuerda pues a escritores del siglo de oro. De repente me viene a la cabeza una pareja como Rinconete y Cortadillo, por ejemplo, donde encuentro yo al menos muchos paralelismos, probablemente porque se ha leído mucho de literatura clásica y de siglo de oro, y de esa lectura sale la experiencia para luego trasladarla a las páginas cuando uno se pone a escribir. La otra cuestión, que es una curiosidad también, y es que, rompiendo con todas las normas que tengo al uso a la hora de leer, esta me la estoy leyendo en el despacho en el ayuntamiento, lo cual es bastante problemático, no solo por las interrupciones constantes, sino porque es que mis colaboradores ven alarmados como no estoy preparando un debate, una tertulia, no estoy preparando un pleno, sino que estoy leyéndome una novela. Y eso siempre me obliga a dar demasiadas explicaciones, pero lo he hecho y con muchísimo gusto. Es la segunda vez que tengo que echar mano de un listado de personajes. La primera fue con 100 años de soledad, intentando desenmarañar pues esa
esa inmensa lista de buendías, esa vida desarrollada en Macondo y tratar de ir conectando entre todos los buendías de una larguísima lista de familiares. Y esta es la segunda vez por lo que estaba comentando antes el profesor, la riqueza de los personajes. Son muchos personajes, pero al final los personajes pasan incluso, después de los dos protagonistas, pasan a un segundo plano, porque lo importante son los valores, los principios. Los valores y los principios recogidos a lo largo de toda una vida y expuestos en una segunda novela. Hablaba de amigos en la primera y habla de las relaciones con sus amigos en la segunda, y en qué se han basado esas relaciones, o yo al menos lo interpreto así. Hay una última cuestión que viene en el epílogo y me ha llamado la atención porque me he sentido muy identificado, ¿no? Comenta que tiene una teoría, don Manuel, que siempre vivimos dos vidas, ¿no? La que se vive y la que nos gustaría vivir. Y añade como una experiencia que es de vez en cuando una invade a la otra por medio de sueños despiertos y enseguida vuelve a la vida real. Yo no sé ustedes, pero eso a mí me pasa constantemente. Yo voy por la calle, estoy pensando en cosas que están sucediendo o cosas que me han sucedido y automáticamente empiezo a soñar despierto cómo esas cosas debían haber sido o cómo las habría reinterpretado o cómo habrían sido de otra forma, hasta el punto de que llego a contestarme a mí mismo como no contestado 10 minutos antes, ¿no? Y se producen esas situaciones donde estamos viviendo dos vidas de una forma simultánea. Es probable, ¿no? Una vida real, una vida imaginaria. Eso forma parte también del ser humano y de la inteligencia del ser humano. Comentaba Manuel al principio en su intervención la cantidad de amigos. A mí también me sorprendió cuando Manolo me propuso el estar en esta mesa y no sé por qué yo también pensaba que iba a ser una cosa como de familia y tal. Son muchos los amigos. Yo comparto a lo mejor probablemente tantos enemigos como usted tiene amigos, ¿no? Pero bueno, por la calidad de los mismos se nos mide y eso es bastante importante. Dice mucho después de una vida entera donde en esta novela de lo que se está hablando es de amistad y se está hablando de los valores que en la vida a uno le impulsan, a uno le promueven y a uno le motivan, el llegar hoy aquí a presentar una novela y ver ni más ni menos que Casa Mediterráneo llena hasta los topes. Las ilustraciones, no os he hecho ningún comentario. Yo es que como es la otra gran afición que tengo, que es la pintura, pues enhorabuena. Las ilustraciones a lápiz son francamente magníficas y las ilustraciones hechas, supongo que es un agua fuerte, también lo son. Y sirven para de hilo conductor también mientras se desarrolla la lectura. Por último, decir que esta novela es un doble regalo. No solo es el regalo de la lectura, es el regalo que además don Manuel hace por el objeto de la recaudación, que es APSA. No voy a decir mucho de APSA porque APSA es como una especie de es mi ojito derecho y eso lo sabe mucha gente y que para mí APSA representa muchas de las cosas a las que aspiramos cuando estamos hablando del corazón y al corazón, ¿no? Así que enhorabuena porque hay que ser muy generoso para estar trabajando en un libro, regalar el libro en sí mismo como la obra que supone, la obra de arte que supone el trabajo literario de redactarla, pero luego además tener la generosidad de decir, yo esto lo regalo para que otros disfruten y otros tengan esos medios y esa educación que permitan, pues lo que es en realidad por lo que estamos trabajando todos, porque el mundo sea mejor. Esto no es solamente disfrutar un rato de buena literatura, esto es contribuir a hacer un mundo mejor. Y cuando yo le veo a usted, don Manuel, y le veo con su edad, con su venerable y respetable edad, y veo gestos como este, pues le tengo que decir dos cosas. En primer lugar, que esa tercera novela que está en camino, espero que la presentemos en la Feria del Libro de Alicante en 2020, que creo que ya va siendo hora de que ese sea el foro en el que se presente una novela de Manuel Torrecillas. Y la segunda cuestión que quiero decirle es que yo de mayor quiero ser como usted. Muchísimas gracias a todos.
Gracias, Luis. Bien, pues por último vamos a escuchar la visión más personal de todas, la de Manuel Torrecillas, autor de Dos a dúo. Y Manuel, aquí yo me voy a saltar el protocolo para decirte que eres un fuera de serie, que tienes la frescura de un veinteañero, la sensatez de un maduro cuarentón y la sabiduría de la edad cronológica que tienes. Así que no dejes nunca de escribir, de entretenernos y de enseñarnos. Con todos ustedes, Manuel Torrecillas Sorio, autor de Dos a dúo. Antes de empezar a leer lo que voy a leer, porque no puedo decirlo sin papel, la memoria no me acompaña. Entonces, lo que sí quiero decir es que he hecho 6 o 7 presentaciones de libro y os puedo asegurar, y no os miento, que ninguna ha sido lo profunda en mis sentimientos y en mi novela como la de hoy. Y si sigo hablando me voy a emocionar. Pero os aseguro que estos 3 hombres que hay aquí me han llegado hasta lo más hondo de mi alma. O sea, eso ahí queda. Y Carolina, pues me ha impresionado. Carolina me ha dicho que quiere ser escritora o que ya escribe y tal. Y lo único que he podido decirle es, pues, si me quieres mandar lo que escribas y que lo lea, pues yo te lo voy a agradecer, porque lo que escriba seguro que va a ser gloria bendita. Ánimo, Carolina. Permitidme que dé las gracias a nuestro alcalde, Luis Barcala, por presidir esta presentación. Es para mí un honor. También a Ángel Prieto de Paula, al que he conocido hace poco, pero me ha impresionado como dicen los taurinos. Él es un taurino, pero recalcitrante. Lo que pasa es que lo ha estado disimulando todo el rato, pero él es muy taurino, Es un taurino con hondura, literaria y personal. Cómo no, a mi entrañable amigo, el gran torero Manuel Caballero, al cual yo vi empezar a querer ser torero con las servilletas y los manteles del restaurante de su tío, Herminio. Entonces, pero sobre todo a las personas que hoy nos acompañan y con vuestra presencia demostráis vuestro cariño y también compromiso con una institución como APSA, que como veis llevan a cabo una labor impagable de la que hoy Carolina es un buen ejemplo. Con esta novela y su título 2 a dúo, he intentado reflejar cómo era una parte de nuestra sociedad a través de la vida de mis 2 personajes. Crear su carácter ha sido no solo lo más bonito, sino también lo más difícil para mí. La escritura puede ser un veneno que te engrandece, pero a la vez te atormenta todos tus sentimientos y solo la puedes vencer, y no siempre, con mucho esfuerzo y tesón. Hoy las cosas parecen haber cambiado, pero lo esencial se mantiene intacto, porque la naturaleza humana permanece inalterable a través del tiempo. Cada hombre o mujer se ve obligado a forzar sus propios valores y hallar su camino, y a veces su salvación y otra su perdición. Yo llego tarde al mundo de la literatura, ¿qué duda cabe? Esto parece un obstáculo, pero también tiene alguna ventaja, pues mi condición de hombre que está en la última vuelta del camino, como diría Pío Baroja, me permite escribir como quiero y deseo, sin tapujos ni prejuicios, ajenos a la moda del momento, expresando lo que incuba mi corazón desde mi experiencia y lo que me dicta mi experiencia y lo que me dicta mi conciencia. Basta leer unas páginas de Dos a dúo para advertir que, lejos de perseguir reconocimientos, lo que busco es mi propia satisfacción, contando una historia que nos toque la fibra más íntima de nuestro ser. Eso es lo que intento. Para mí no es tarea fácil, pues soy alguien que he escrito muy poco y quería narrar una historia que pudiera interesar. Los héroes que vamos a conocer en Dos a dúo necesitan la ayuda de una serie de mentores decisivos en su porvenir, pues el hombre nace bueno
y la sociedad es quien lo corrompe. Esto lo dice un escritor francés hace ya más de 200 años. ¿Y qué razón llevaba? Solo el que sabe elegir a sus amigos y aprovecha los consejos y los errores de los demás logra con un poco de suerte salir adelante. Es lógico pensar que esta novela, como ocurrió con Don Pasivo, haya sido considerada como de educación sentimental. Dos amigos de la infancia, uno Rafael y otro Julio, de familia muy modesta, viven destinos casi paralelos que entrañan una hermosa lección moral, ya que éstas no se imponen con la espada ni la pluma, sino con tesón y voluntad. Técnicamente, Dos a dúo supone un avance considerable con respecto a mi primera novela, porque si manejar una trama sola resulta complicado, qué decir de dos tramas paralelas que se desarrollan hasta el final. Requiere un esfuerzo para que todo coincida en el desenlace del libro con una simetría perfecta. Los valores de sus protagonistas conforman uno de los pilares del libro. El otro es la creencia de que las personas tenemos dos vidas, una la que vivimos y otra la que nos gustaría vivir. Estos dos muchachos van contando sus vidas a dúo y este es el origen del título del libro. En esta historia unas veces introduzco personajes reales y otras de ficción, que con Rafael y Julio van entrando y saliendo y caminando paralelamente entre la realidad y los sueños despiertos. De cualquier modo, la novela es un cántico a las cualidades que adornan a determinados seres de excepción nacidos en el pueblo. Un cántico a la amistad, al amor, la bondad, el esfuerzo y la honestidad. He intentado que su lectura provoque la fascinación del lector. No sé si lo habré conseguido, pero este ha sido mi deseo. Muchas gracias de corazón por vuestra presencia, con la cual me siento más joven, y os adelanto también mi agradecimiento total a los que podáis colaborar con APSA mediante la adquisición del libro. Nada más y un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, Manuel. Enhorabuena. Estamos esperando ya el tercero de un momento.